Vale, pues buenos días. Gracias por venir. La verdad que es una semana bastante completita entre una tesis ayer, una tesis el viernes, así que se agradece que hayáis encontrado un huequito de media hora, espero, no más largo, que quiero que dure esta charla. Bueno, lo hemos hablado con Amanda, que no hace falta que me presente, porque muchos de vosotros ya me conocéis, otros no, y espero que me conozcáis un poquito más. A mí esta charla me apetecía mucho darla de alguna manera, sobre todo a los que conocíais un poco mi trayectoria, que os situaseis pues, en lo que estaba haciendo, lo que había dejado de hacer, y sobre todo que vieseis un poco las cosas nuevas que había estado haciendo, que quizá no son las que tenéis todos presentes a lo que me he dedicado. Entonces, bueno, sin más preámbulos, solo para los que no me conocéis, que sepáis que yo hice mi tesis en Ferrara, lo que pasa que me formé en Tarragona y en la Universidad de Rovira Virgili y junto a los yacimientos del IPES, he estado participando en muchas excavaciones y mi doctorado, pero no lo hice aquí, lo hice en Ferrara y fue allí donde empecé una estancia predoctoral en la Universidad de Lyon, donde me formaron en el análisis en isótopos, que un poco fue lo que me dio la plataforma para después en la etapa postdoctoral acceder al contrato por el que llegué, pues ya, pues eso, como investigadora postdoctoral a la Universidad de Cantabria dentro del proyecto europeo Subsilience. Lo que os presentaré hoy principalmente son resultados de esta etapa que experimenté en la Universidad de Cantabria, que sin embargo no se corresponde con el momento actual, que me encuentro trabajando en la Universidad de Valencia, en este caso trabajando en un proyecto que a lo mejor solo os presentaré al final. Entonces, bueno, mi formación o mi interés investigador pues principalmente es la paleoecología humana y normalmente lo he afrontado a partir de diferentes registros, principalmente de vertebrados, es decir, de la identificación y de estos restos que recuperamos, tanto a través de estudios taxonómicos también como isótopos estables, que como os digo es en lo que me centraré hoy. La mayoría de mis estudios pues, se centran en intentar entender pues, estos cambios climáticos que conocemos, estas oscilaciones entre estadiales e interestadiales que tanto conocemos que están caracterizando el Pleistoceno y por lo tanto las dinámicas de ocupación humanas del Paleolítico, pues intentar entender, uno, cómo se refleja esta variabilidad en zonas como la península ibérica, que sabemos que sigue unas dinámicas diferentes a otras regiones. Además, toda esta información que nos dan registros de marinos o del hielo va a ser muy diferente de lo que está pasando a nivel local y regional, y nos damos cuenta que cada vez es más complejo explicar las dinámicas humanas, no nos valen grandes análisis. Entonces, uno, ver cómo impacta en cada región estos cambios y específicamente en el caso del estudio de los neandertales y del paleolítico medio, muchos de mis estudios han focalizado en intentar entender pues cuál es la causalidad, ¿no? Si hay una causalidad entre estas dinámicas climáticas que van cambiando y en la subsistencia, especialmente del final del paleolítico medio, de la especie de los neandertales. Y en el caso del proyecto Subsilience, pues precisamente trataba en intentar investigar esto. Entonces, lo que os voy a presentar hoy es una primera parte, un poco de introducción muy general a qué son los isótopos, cómo se pueden usar en el caso de ongulados y vertebrados y cómo los uso yo específicamente para reconstruir cómo era el clima y el ambiente del pasado. Y la segunda parte os quería hacer un ejemplo de cómo se usa en pequeños mamíferos, que era lo que yo había hecho durante mi tesis, y luego en grandes mamíferos, pero he decidido que esta parte algunos ya la conocéis y no me apetecía perder tiempo en eso y prefería explicaros un poco más, pues eso, la aplicación de este tipo de estudios en la transición paleolítico medio y superior en la cornisa cantábrica. Entonces, nada, sin más dilación, pues os paso a presentar un poco los isótopos estables y cómo se pueden usar, sobre todo en el caso de reconstrucciones paleoambientales. Entonces, bueno, partiendo desde conceptos teóricos muy generales, pues es importante tener en cuenta que, bueno, me disculpo si es muy general, pero creo que está bien llegar a todo el mundo. En la naturaleza nos encontramos diferentes elementos químicos que van cada uno a experimentar su propio ciclo. Es decir, va a haber una serie de procesos físicos que van a generar que el oxígeno, el nitrógeno, el azufre, el estroncio
hidrógeno, oxígeno, el que queramos, van a seguir experimentando una serie de cambios, una serie de transformaciones que nosotros podemos intentar llegar a leer. Principalmente yo voy a hablar hoy del ciclo del carbono o de la composición isotópica del carbono y de la composición isotópica del oxígeno. Lo que más nos interesa en este caso pues, es el ciclo del carbono y en el caso del oxígeno, el ciclo del agua, un poco la evaporación, etc. Ahora lo veremos un poco mejor. También, súper básico, pero porque quede claro desde el principio, pues que es un isótopo. Un isótopo no deja de ser un tipo, es decir, en la naturaleza tenemos diferentes elementos, como el oxígeno que había mencionado, y los isótopos no dejan de ser clases de átomos de un elemento. Es decir, en el caso del oxígeno, hay una clase que es el oxígeno 16, otra que es el oxígeno 17 y otra que es el oxígeno 18. Principalmente todos los estudios que vamos a hacer de composición isotópica que os voy a presentar hoy, lo que estamos midiendo es la relación entre esta clase de isótopo 18 y esta clase de isótopo 16. La principal diferencia entre estos dos tipos, y por eso nos interesa, es que el 18 va a ser más pesado y el 16 va a ser más ligero. Y esto se debe a un número diferente de neutrones en cada una de estas dos clases que va a generar una masa atómica diferente y por lo tanto un peso diferente. Que pesen diferente va a hacer que en estos ciclos naturales que estamos hablando reaccionen diferente y que acabemos viendo una proporción entre ellos que nos va a dar información de diferentes fenómenos ambientales. Y bueno, centrando el tema en lo que nos interesa, en este caso vertebrados o ungulados principalmente, pues tenemos que referirnos a la típica frase que utilizamos siempre dentro de los isótopos, que es que somos lo que comemos, aunque más o menos. Es decir, esos animales que nosotros vamos a recuperar en los yacimientos, sus huesos y sus dientes, nos van a estar aportando información de todo lo que ha pasado en el ambiente que les rodeaba. Intentando hacer un esquema más o menos simple, pues podríamos pensar que los parámetros ambientales de alguna manera se van a reflejar en la tierra, en la vegetación, en el agua que esos animales van a consumir a partir de, pues eso, la dieta y el agua, y se va a acabar fijando en los huesos y en los dientes de esos animales. Dos matices aquí. En cada uno de estos cambios de nivel, que podríamos decir, se va a producir un fraccionamiento o un enriquecimiento dependiendo del elemento químico, pero por lo general se va a producir, que va a alterar un poco ese valor original de la naturaleza del que nosotros vamos a acabar recuperando en esos huesos o esos dientes. Es también importante explicar que si estamos hablando de un conjunto antrópico en el que la mayoría de restos que se han acumulado son producidos, son acumulados por el hombre, ¿no? De alguna manera, esta información que nos están dando en el caso de los ungulados, prácticamente lo podemos ligar con esa presencia humana. Y eso es lo que hace especialmente interesante esta aproximación de alta resolución. En el caso del oxígeno, pues bueno, simplemente la composición isotópica del oxígeno, esta relación que os explicaba, pues va a ser determinada por diversos factores. Uno de los más importantes va a ser la latitud, y esto se debe a que este oxígeno principalmente, o esta composición del oxígeno principalmente, va a variar según la evaporación, el transporte de las nubes y la precipitación. Todos estos procesos van a hacer que tengamos unos valores más elevados en la zona más cerca del ecuador, donde se va a producir gran parte de esta evaporación, y que esta composición vaya descendiendo a medida que va hacia el norte, hacia los polos. Por lo tanto, a priori ya nos darían una información espacial, pero que a nivel local y regional sabemos que va a estar determinada por muchos otros factores. Entre los más importantes, pues la proximidad al mar, la altitud o también este bucle que veis aquí de mapa, que lo que está básicamente enseñando es el cambio de la composición isotópica a lo largo del año. Tendremos valores más elevados en verano y más bajos en invierno. Y lo que quiero sobre todo que quede claro de esta parte, que es la aplicación que usamos principalmente después, es que para latitudes medias y altas, que podría ser Eurasia, sabemos que existe una correlación muy fuerte entre las temperaturas y entre la composición isotópica del agua de precipitación. Y principalmente es esto una de las variables que más usaremos para intentar aproximarnos al clima del pasado.
Por otra parte, pues tenemos estos animales que están bebiendo y alimentándose en ese entorno y que sabemos que en algunos casos, especialmente en lo que denominamos obligate drinkers, bebedores obligados, ¿no? Van a estar adquiriendo gran parte de este agua de beber de su agua ambiental. Y esto nos va a dar mucha información de cómo era ese agua que tenemos de precipitación, que además sabemos que se relaciona con la temperatura. No obstante, habrá muchos recursos por los que va a adquirir oxígeno y también será importante tener en cuenta ese animal de dónde se está alimentando y dónde está bebiendo, porque eso también puede tener cierto impacto en la interpretación. Como trabajamos habitualmente para intentar reconstruir las temperaturas para cualquier especie de vertebrado, a pesar de que esté trabajando con los ungulados, es a partir de correlaciones. A partir de este nivel del oxígeno que hay en el diente, vamos a intentar entender el oxígeno que había en el ambiente, en el agua, y a partir de aquí vamos a intentar entender cómo se correlaciona con las temperaturas del pasado. Para cualquier especie, para muchos géneros y para muchas especies, a partir de referentes modernos se han establecido diferentes correlaciones. Aquí veis muchísimas, pues por ejemplo en este caso pues se relaciona el oxígeno del fosfato con el oxígeno del agua ambiental y esto nos permite entender pues, cuál es la correlación que podemos usar para relacionar un parámetro con el otro. Cuando queremos pasar al segundo paso, es decir, ya tenemos la información transformada en este oxígeno de agua meteórica y queremos llegar a la temperatura, vamos a tener que utilizar estaciones meteorológicas de la International Atomic Energy Agency que nos proporcionan información de isótopos e información del agua ambiental. Podremos ajustar el marco geográfico en función nos interese más para nuestro estudio. Cambiando de elemento químico, en el caso del carbono y la composición del carbono, pues en este caso el ejemplo clásico que habréis oído es las plantas C3 y C4, es decir, pues el tipo de paisaje. Esto es de muchísima utilidad para contextos africanos, por ejemplo, pero en el caso del Pleistoceno, en Eurasia, sabemos que principalmente había plantas C3 y por lo tanto no será esta la información más valiosa que nos van a dar. Principalmente, podéis hacer caso de este esquema de aquí o de aquí, nos van a estar dando información sobre todo del tipo de paisaje, si está más abierto, si hay más humedad y sobre todo nos van a estar hablando de la dieta de esos animales, en qué zona están alimentándose. Es importante tener en cuenta eso, que estaremos siempre reconstruyendo la dieta donde estos animales se alimentaron. En el mismo caso que antes, si queremos ir un poquito más allá de esta información básica que nos da el carbono sobre el paisaje y queremos intentar transformarla en algún parámetro climático, deberíamos empezar a usar todo este tipo de correlaciones, en este caso también por especies, porque la fisiología, la etología también van a condicionarlo. En este caso va a ser sobre todo importante si estamos hablando de rumiantes o no de rumiantes y también el peso de estas especies. En cualquier caso, utilizando estas correlaciones podemos llegar a intentar entender cuál era el valor original de este carbono, es decir, de la dieta de estos animales. E incluso algunos autores llegan a proponer las reconstrucciones de precipitaciones a partir de este parámetro. Entonces, nada, en resumen de todo lo que os he contado un poco, es entender que desde un elemento o desde otro, usando diferentes correlaciones, podemos llegar a reconstruir diferentes parámetros ambientales, sea la precipitación, la temperatura, aparte de la información de base que nos dan. Destacar también que en el caso, por ejemplo, esto es un diente de caballo, ¿no? Pues en este caso veis la curva del oxígeno. A partir de los análisis seriales podemos incluso llegar a aislar el momento del verano y el momento del invierno, puesto como os explicaba antes, hay una fluctuación anual del oxígeno. Entonces, nada, paso muy rápidamente para esto, que sepáis que cada diente lo interpretaremos diferente. Por ejemplo, en el caso de los caballos, pues nos van a estar reflejando un margen de tiempo de entre 1 año o 2 años, dependiendo de la pieza dental, y sobre todo nos van a estar reflejando información de cuando ese diente está creciendo. Esto va a ser diferente, pues, por ejemplo, en el caso de los roedores que yo había estudiado, cuando estamos estudiando un incisivo, solo para que entendamos que hay que ver siempre el diente, tener en cuenta el tipo de diente que analizamos,
Pues en el caso de los roedores, por ejemplo, los incisivos están reflejando todo lo contrario. El momento antes de la muerte de ese animal, porque son incisivos que les crecen durante toda la vida. Es decir, es importante en la interpretación tener en cuenta todos estos parámetros. Y nada, simplemente porque lo voy a mencionar, que sepáis que lo que analizamos principalmente en los dientes es la fracción del esmalte, concretamente la patita, donde tenemos dos fracciones principales, que es el fosfato y el carbonato. Uno nos va a dar información muy preciada del oxígeno. Si queremos reconstruir temperaturas, lo más adecuado sería usar el oxígeno. Y el carbonato, por otra parte, nos va a dar el carbono, y esta información va a ser muy preciada si queremos también aproximarnos a la dieta. Cómo se preparan y demás también condiciona, tiene diferentes tiempos y nos va a determinar. Como no voy a hablar mucho de esto, es importante pero matizar que debemos considerar siempre cuál es la diagénesis, es decir, si los restos que estamos analizando han sufrido algún tipo de alteración. Uno de los sistemas más comúnmente usados es comparar precisamente estas dos fracciones para ver si ha habido una alteración, pero hay muchos otros métodos como FTIR para comprobar realmente pues, si se han producido fenómenos de cristalización o de diagénesis. Cerrando con esta introducción y ya pasando a la aplicación, pues bueno, el procedimiento habitual de muestreo que seguimos en cualquiera de estos estudios pues es básicamente la selección y la limpieza de las piezas. Luego pasaremos a su muestreo, que puede ser serial, como os mencionaba, es decir, haciendo pequeñas incisiones a lo largo de este diente, o puede ser lo que denominamos bulk, es decir, pues haciendo un muestreo longitudinal que nos va a dar una media de la información que ha reflejado este diente pues, en la fracción que escojamos. A partir de aquí, pues seleccionaremos qué fracción nos interesa, si le hacemos pretratamiento o no, y la parte obviamente más importante, que es que la llevaremos a nuestro espectrómetro de masas, que nos va a acabar dando pues, los resultados que nos van a permitir interpretar. Esto por la parte de la introducción. Os voy a presentar ahora un poco pues esto, lo que hicimos en el proyecto Subsilience, que además, justamente y por casualidades, que hoy alguien me lo preguntaba, salió la semana pasada el artículo en que publicamos parte de estos resultados, y lo que os voy a presentar ahora mismo pues es eso, es parte de los gráficos y parte de las interpretaciones que presentamos en este trabajo. Entonces, en este trabajo, lo que incluimos fue 44 dientes del norte peninsular. Principalmente incluimos restos de bóvidos y restos de équidos. Tenemos tanto bos bison como algunos que son bison, como algunos que son bos, es decir, uros, bisontes, équidos, y luego, puntualmente, incluimos también algunos cérvidos. Cabe decir que en muchos de estos yacimientos los cérvidos son la especie más abundante, pero seleccionábamos sobre todo bóvidos y caballos, bueno, creo que está en la siguiente diapositiva, porque nos interesa sobre todo el comportamiento que tienen estos animales porque son más bebedores y nos fiábamos más de la información que nos daban. Entonces, entre todos estos restos pertenecen a 15 niveles diferentes de 6 sitios diferentes que están cubriendo pues, un rango cronológico de los 80.000 hasta los 15.000 años. Entre los yacimientos incluidos, pues Axlor, El Castillo, la Becocova, también Cañars, que no está en la parte cantábrica, como bien sabéis, sino en la parte mediterránea, pero también lo incluimos. Algún resto puntual de Eichwitarte, que ya es gravetiense, y del Otero, que es magdaleniense. Eichwitarte y el Otero fueron incluidos porque, de alguna manera, a pesar de alejarse en cronología, nos daban información regional de qué isótopos y qué variabilidad había. Entonces, bueno, aquí lo veis reflejado por los diferentes niveles que incluimos. Básicamente, pues estamos cubriendo desde el musteriense en el caso de Axlor, después en el caso del Castillo, un transitional ariñaxa, no me sale en castellano, hay musteriense, y después ya en el caso de la Beco tenemos un nivel de chatelperroniense, niveles de auriñaciense y lo que os he comentado de Eichwitarte y el Otero. Como os decía, focalizamos sobre todo en restos de animales que sabemos que beben, porque nos fiamos más de la información que nos da el oxígeno en este caso,
Y también seleccionamos aquellas piezas dentales que no están afectadas por cuando se está el animal amamantando, que alteraría un poco la señal. Muchos de estos niveles están acumulados antrópicamente, no todos, y además los niveles, todos ellos han sido datados por radiocarbono. Esto de alguna manera pues, nos permitía plotear, ¿no? Todos estos niveles, pues como decía, desde casi los 80.000 hasta los 15.000 años, y me había puesto esto intencionadamente aquí porque no me quería dejar de explicaros que una particularidad del norte peninsular y de la zona cantábrica, en el caso del Paleolítico, y concretamente en el caso de los neandertales, es que en base a los estudios de radiocarbono, a la cronología, vaya, se ha establecido que desaparece el musteriense un poco antes que en otras regiones de la península ibérica. Y además, siempre en base a las dataciones, habría un vacío, un pequeño hiato poblacional antes de la llegada de la Auriñaciense, que coincide además con un momento en que hay un châtel-perroniense que a priori interpretamos como una bajada de neandertales del sur de Francia. Sé que es muy discutido, pero a priori es así como lo tomamos. Resultados que obtuvimos, pues principalmente en este caso os voy a hablar un poquito más del carbono, que os he dicho que se relaciona sobre todo con el paisaje. Pues nos encontramos, como ya esperábamos, animales alimentándose sobre todo de plantas C3 y que nos están mostrando un ambiente un poco heterogéneo, pero sobre todo más cercano a valores de lo que consideraríamos espacios abiertos o prados, valores bastante elevados o dentro de la media elevados para el carbono. Es también interesante notar que detectábamos... Ah, vale. Sí, es verdad, me acuerdo de alguna tesis. Encontrábamos también diferencias, sí, diferencias entre los diferentes animales, ¿no? O sea, principalmente entre los bóvidos y entre los équidos. Lo que vemos es que los bóvidos nos están aportando los valores más elevados. Espera que lo voy a mover porque si no justo... Ah, ¿no se puede mover? Sí. Vale, ahí. Pues los bóvidos nos estaban principalmente aportando los valores más elevados y por lo tanto más relacionados con estarse alimentando en espacios abiertos, ser principalmente pastadores, mientras que los équidos nos están dando unos valores más relacionados con una dieta mixta. Por lo tanto, alimentándose más en un tipo de paisaje más variable, aunque generalmente abierto. En el caso de los cérvidos nos muestran pues, un comportamiento, en este caso de aquí, bastante parecido a los caballos, a pesar de que tenemos pocas muestras. De este gráfico, pues bueno, podéis ver aquí los bóvidos que todos tienen en general valores más elevados, pero por ejemplo en el caso del castillo, este es el caso del castillo, sí que aporta valores más bajos, por lo tanto que se está alimentando en espacios más cerrados a priori. En cambio, en el caso de los caballos, todos nos están aportando valores relativamente bajos y, por lo tanto, espacios más cerrados, en excepción del caso de Cañars, que coincide con los bóvidos, hablándonos de espacios más abiertos. Hay que decir que Cañars está relacionado con el auriñaciense y posiblemente relacionado con el evento de Heinrich IV, un momento que a priori esperaríamos bastante frío y árido. Respecto al oxígeno, no nos da unas tendencias tan claras, pero sí que destaca de nuevo Cañars, que se diferencia, sí, estoy diciendo bien Cañars aquí y aquí, que se diferencia un poco de la media, mostrándonos unos valores un poco más elevados. En el caso del oxígeno nos hablaría de unas temperaturas algo mejores, relacionados seguramente con el área mediterránea. Y en cambio, en el caso del Abeco y el Castillo, nos estamos encontrando valores que oscilan bastante, son un rango de valores bastante variables, que nos pueden estar hablando de alguna perturbación climática. Paso. No. Es porque se comparte de diferente quizá. No. No.
Ahora sí. Aquí lo hago yo, no te preocupes. Ahí. Vale. Pues eso. Pasando a la siguiente, no. Vale. Sí, nos sale diferente lo que sale en una que en otra. Sí. Esa es la presentación. Sí. Vuelven a compartir, quizá. Sí, yo creo que ha sido ahí la cosa. Ahora vamos a ver qué pase, si pasa, y ahora ya la pongo en la que estábamos, no te preocupes, te la pongo. No, porque le he quitado, Ya está. Vale, disculpar, ahora creo que está bien. Voy a intentar minimizar esto para que se vea el gráfico. Vale, y nada, otras informaciones que nos dan estos valores isotópicos de base, en este caso siempre comparando el oxígeno y el carbono, es también pues, el nicho isotópico o el nicho ecológico en que estos animales estaban principalmente alimentándose. Comparando pues a partir de este tipo de gráfico podemos ver un poco cómo se juntan o se separan los nichos de estos animales. Por destacar los que nos interesan más, en el caso de la transición que son el castillo, la Becocoba y Cañas, pues lo que nos damos cuenta es que en el caso del castillo ambas especies, o las tres especies mejor dicho, están superpuestas, no notamos grandes cambios entre ellas, pues podrían estar hablando a lo mejor nuevamente de estos ambientes más cerrados, de estos paisajes más cerrados, más boscosos. En cambio, en el caso de la Becocoba, que ya tenemos este chat del perroniense auriñaciense, vemos una cierta diferenciación entre las especies de caballos y de bóvidos, que nos podrían estar hablando quizá de cierta inestabilidad, pero como mínimo de cierta especialización de los animales. Y en el caso de Cañas nos encontramos un escenario diferente, que es que a ver que lo diga bien, si los caballos en este caso nos están presentando unos valores de carbono más elevados que en otros casos, es decir, están alimentándose en espacios más abiertos y se están juntando con estos bóvidos que ya nos dan estos valores, hablándonos pues seguramente de alimentación en unos espacios más abiertos, ligando pues con esta aridez seguramente de la auriñaciense de Cañas, ligado con el evento de Henrich. Y nada, esto simplemente para explicar que a partir de las diferentes curvas que hicimos en todos estos dientes, pudimos ver que la mayoría de ellos presentaban estas especie de perfiles sinuosos que nos permiten, después de hacer las correcciones y los modelos necesarios, llegar a detectar los momentos de invierno y de verano. Y a partir de ahí no solo estimar la temperatura media, sino también la temperatura de verano y de invierno. Esta es la tabla, evidentemente pues no tengo tiempo de explicaros todos los detalles que podéis encontrar en el artículo, pero a nivel de resumen simplemente pues deciros que a partir de estas correlaciones que os explicaba, la mayoría de estos niveles nos aportan temperaturas más frías o equivalentes en algunos casos a la actualidad, pero generalmente más frías. Siempre observamos una mayor estacionalidad, es decir, veranos más cálidos, inviernos más fríos. Y en el caso de la cornisa cantábrica, a diferencia de lo que han aportado otros estudios en el caso del Mediterráneo, encontramos precipitaciones más bajas y, por lo tanto, pues un entorno más árido que en el Mediterráneo. No obstante, debo decir, como os decía antes, que los análisis sobre fosfato, que es la fracción de la que más nos fiamos para estas reconstrucciones, las estamos aún analizando, con lo cual no le dimos mucha importancia a esta parte en el artículo porque esperamos poder proporcionar más información pronto. Y, de hecho, esto es un poquito la exploración de los datos que estamos haciendo actualmente de estos yacimientos de transición. Lo que hemos podido observar es cuando ploteamos diacrónicamente, es decir, usando esta información de dataciones de nuestros niveles, cómo está evolucionando estas temperaturas, pues podemos afirmar, primero de todo,
que los neandertales, que sería esta parte en amarillo, están ocupando estos yacimientos sin ningún tipo de problema en estadiales e interestadiales, es decir, ocupando un gradiente de temperaturas bastante extenso, lo consideremos en verano, invierno o temperaturas medias anuales. Y lo que sí observamos en línea con lo que habíamos visto en el caso de la Becco y el Castillo es una cierta inestabilidad que se inicia a partir del evento de Heinrich V, en el caso del norte, o sea, de la zona cantábrica, que de hecho coincide muy bien con lo que hemos estado viendo a partir de otros estudios en la zona. De hecho, otros estudios que no son míos, pero que los compilamos en un artículo de todos los proxies de la zona, en este caso de análisis isótópicos en los huesos, carbono y nitrógeno, ya nos apuntaban que algo estaba pasando en esta transición paleolítico medio superior en la zona, porque mientras los cérvidos no muestran grandes cambios ni en el carbono ni en el nitrógeno, sí que los équidos sí que nos están mostrando un descenso de los valores medios. En este caso, mi colega Jennifer Jones interpretaba esto pues, como una apertura en el paisaje y que los caballos cada vez tienen que alimentarse de pastos de menos calidad. En la misma línea, y ya concluyendo, a partir de otro análisis que hicimos en todos estos yacimientos del norte peninsular, nos dedicamos a compilar toda la información de la micro y toda la información de los pólenes y decidimos transformarla en temperaturas y precipitaciones, un poco filtrando aquellos niveles que tenían buenas dataciones y que tenían una cantidad necesaria de individuos como para que fuera representativo el resultado. Entonces, lo que pudimos observar dentro de todo este ploteo, que comprendo que no se pueda seguir, es este descenso después del evento de Heinrich. Lo observábamos tanto en el caso de las temperaturas como de las precipitaciones, precisamente pues, a partir de estos 45.000 años y de este evento de Heinrich. Todo esto nos llevaba pues, un poco a afirmar eso, que efectivamente en este periodo se estaba produciendo pues, un decrecimiento de estas temperaturas, o sea, un descenso, perdón, de estas temperaturas, y que coincidía además, si consideramos información de los glaciares de la zona, con un momento en que la expansión glaciar está siendo más importante incluso que en periodos posteriores. Por todo ello, pues eso nos lleva a pensar que este hiato poblacional de alguna manera se ha visto condicionado por esta dinámica ambiental. No obstante, desde un punto de vista climático, la variabilidad es mucho más importante en el Auriñaciense y, de hecho, posiblemente la llegada de estos sapiens se produce en un momento frío. Y nada, a nivel de conclusión, creo que lo digo rápidamente. Mi idea es transmitiros pues, que estos isótopos nos pueden proporcionar información de alta resolución para aproximarnos al paisaje y al clima. En el caso de Cantabria, pues lo que nos ha permitido ver es un paisaje heterogéneo, pero sobre todo abierto, en el cual bóvidos y équidos se alimentan diferente, como os he explicado. En general, unas temperaturas más frías y más áridas, con este progresivo enfriamiento y aridez que se está produciendo coincidiendo con esta desaparición de los neandertales en la región. Y bueno, esto he pasado muy rápidamente, pero comparando el auriñaciense mediterráneo con el cantábrico, pues nos damos cuenta que en el caso del Mediterráneo, en base a los isótopos, aún hablamos de un periodo un poco más árido o de paisajes más abiertos. Y nada, simplemente como un bonus final, como os decía, pues actualmente no me dedico sí continúo colaborando para estos estudios, pero mi proyecto actual en la Universidad de Valencia se centra en el último máximo glaciar, es decir, he avanzado un poco en cronología y estoy sobre todo trabajando en niveles gravetienses y solutrenses. En este caso, pues he vuelto un poco a los pequeños mamíferos, solo puntualmente. En este caso, el último máximo glaciar, con el impacto climático que supone en la península ibérica, para mí es un buen reto metodológico para intentar acabar de desarrollar bien estos estudios en el caso de los micromamíferos. Y simplemente, pues para vuestra curiosidad, que sepáis pues, que estoy trabajando con los yacimientos de Mollet 3 y la Arbreda, en el caso del norte peninsular y de la zona del Levante, en Cova de las Sendras y en Cova de Mallaretas, de los que espero sacar pues, esos resultados y compartiroslos próximamente. Y nada, dicho esto, gracias por vuestra atención y nada, estoy abierta a las preguntas que tengáis.